Utilizar Google Data Studio. Bueno, primero pues entramos al portal, es datastudio.google.com. Es muy importante que ubiquen esta en la pantalla de entrada. Puede haber otras similares, verifiquen que sea esta el portal de navegación. Por otro lado, pues como es una herramienta de Google, requerimos estar con una cuenta de Google activa. Entonces, entren a su cuenta de Google, a su cuenta de Gmail. En mi caso yo ya estoy conectado. Pueden verificar, entren en su cuenta de Gmail y mientras estén cargando su correo, pues se aseguran de que están activos en su cuenta. Pero en este caso no vamos a usar el Gmail, vamos a utilizar dentro de las opciones de nuestra cuenta de Gmail, utilizamos la opción de Drive. En Drive vamos a tener el almacenamiento de los datos con los que vamos a utilizar para crear nuestro dashboard de Business Intelligence. En este caso, bueno, ubico una de mis carpetas que tengo de Drive y tengo ya una base de datos que en otras palabras es una hoja de cálculo de Google, que sería esta. Vamos a echarle un vistazo. Recuerden, el formato debe ser hoja de cálculo de Google, no una hoja de Excel. Si tienen sus datos en Excel, los pueden pasar a Drive y los pueden convertir. Pero bueno, el ejemplo este es muy sencillo. Tenemos únicamente las siguientes columnas. Estamos simulando que tenemos datos de producción de una planta ubicada en Silao, Guanajuato y otra en Irapuato, en donde es los datos del primer día, del 1 de noviembre, en diferentes departamentos, corte, ensamble nada más, y con los siguientes datos de unidades producidas o unidades rechazadas y un supervisor de turno que se encargó de estar gestionando la producción en cada uno de estos turnos. Con estos datos vamos a hacer un informe breve como introducción del uso de Google Data Studio. Ya tenemos aquí la base, entonces nos vamos a Google Data Studio. Vamos a crear un informe y aquí es importante que ustedes hagan la conexión con la hoja, como se llame, en su Drive de Google. En este caso seleccionen la hoja de que se trate. Por ejemplo, si no la tenemos disponible, como va a ser el caso al iniciar, le ponemos crear nueva fuente de datos. Entonces, de todos los formatos que acepta Google Data Studio, vamos a hacer el enlace con las hojas de cálculo de Google. Tenemos muchas disponibles. Ahorita vamos a utilizar estas. Hoja de cálculo de Google. Y aquí tenemos datos de producción. Les va a poner todos los datos que tienen en su propia cuenta. En mi caso, la que les había mostrado es esta y le ponemos conectar. Este sería el primer paso que hay que hacer. Aquí podemos hacer algunos ajustes, pero tengan en cuenta que lo que está en verde van a ser las columnas que se utilizan como dimensiones. Lo que está en azul van a ser las columnas que se utilizan como métricas o como datos. Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Simplemente aquí le pongo añadir al informe y confirmamos que vamos a añadir una base de datos a nuestro informe. Para comenzar a usar Google Data Studio, yo les recomiendo vámonos por algo muy simple que es este tipo de diseño, el gráfico de barras. Ahorita no vamos a explorar todas, entonces ubiquen, es este icono el que vamos a empezar a trabajar. Entonces lo seleccionamos y marcamos en nuestro dashboard que estamos empezando a diseñar, marcamos una región, una zona donde nos va a aparecer y lo soltamos. Si se fijan, en realidad no he hecho nada. Automáticamente el Google Data Studio me está tomando los datos, las columnas que son de métricas para hacer este primer informe. Me está dando que las unidades producidas que tenemos en la planta Silao y en la planta Guanajuato tomadas de ese archivo. Pero aquí lo interesante de esto no es nada más hacer estos gráficos, sino que podemos hacer gráficos combinados. Por ejemplo, si a mí no me interesa específicamente hacer un comparativo de las plantas,
sino hacer un comparativo, por ejemplo, de los departamentos. Entonces tomamos en esta parte la columna o la variable departamento y la arrastramos a la dimensión, de manera que al ponerla aquí me va a hacer un comparativo no solamente de las plantas, la azul es Silao, la roja es Irapuato, sino además de los departamentos. Si se fijan aquí ya podemos ver que la producción es muy similar tanto en los dos departamentos de cada una de las plantas. Pero la inteligencia de negocios trata de explorar los datos más allá de lo que sería una información muy tradicional para identificar áreas de oportunidad. En las métricas tenemos las unidades de producción. Si en lugar de unidad de producción yo quiero mostrar unidades rechazadas, entonces voy a tomar esta métrica y la arrastro para acá. Si se fijan, ahora sí hay una diferencia importante. En lugar de estarme graficando unidades producidas, me está graficando las unidades rechazadas. Y si se fijan, la planta, Irapuato, Guanajuato, en lo que es el departamento de corte, las unidades rechazadas se están elevando de manera considerable contra el mismo, contra lo que es en la misma planta en el departamento de ensamble. Es decir, en ensamble es muy similar las unidades rechazadas entre la planta Irapuato y Silao, pero en cambio en corte ya se ve una diferencia. Este es un ejemplo muy breve de cómo podemos empezar a crear informes o dashboard, como se le llama en la nomenclatura de inteligencia de negocios, a partir de una herramienta que es el Google Data Studio y algunos datos que tenemos. Este es un primer acercamiento.